Estimados hermanos, una vez más con ustedes. En esta noche vamos a hablar bajo el tema el regalo de Dios o la dádiva de Dios. Analizaremos al verso 23 del capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando analizamos el capítulo 6 de esta epístola o carta, encontramos el apóstol Pablo discutiendo sobre la liberación del poder del pecado inherente en el hombre y la solución, la posible solución, está únicamente en la unión con Cristo en su muerte y resurrección. En el verso 23, el apóstol aquí señala las consecuencias de servir al pecado y aquellas de servir a Cristo. Y ambas son totalmente diferentes. La primera parte de este verso bíblico dice: ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Esta es la palabra que introduce la verdad general de que las consecuencias del pecado siempre son totalmente negativas. Y no hay forma de arreglarla si no es cambiando de rumbo y sirviéndole al Señor. Es la única forma de que las consecuencias del pecado no sean traumáticas y condenatorias para cada ser humano. Por eso es que ese verso 23 habla de las consecuencias del pecado y la de servir a Cristo. Son totalmente diferentes la una de la otra. La otra parte de este verso bíblico dice: la paga del pecado. La palabra de la paga es la traducción del término griego optionin. Esta palabra se usa para referirse o para describir el salario o el sueldo de un soldado. La palabra salario aparece unas 5 veces en el Nuevo Testamento. Cuando buscamos el capítulo 5, verso 18 de Primera de Timoteo, encontramos allí la palabra salario, donde el apóstol le dice a ellos: ¿no dice esto también la ley? No pondrá bozal al buey que trilla, porque el obrero digno es de su salario. Encontramos esta palabra una vez más en el capítulo 3, verso 12 al 14 del Evangelio según San Lucas, cuando allí los que cobraban impuestos, conocidos como los publicanos, le preguntaron a Juan el Bautista, después de él enseñarle la palabra: ¿qué haremos? Y él le dijo: no exijáis más de lo que está establecido. Ellos eran cobradores de impuestos para el Imperio Romano, eran odiados por los judíos, pero ganaban su dinero en este tipo de trabajo. Ahora, aquí le dice, los soldados le dicen en el verso 14: ¿y nosotros qué haremos? Y él le dice: no extorsionéis a nadie ni calumniéis, sino conformaos con vuestro salario. La palabra salario, una vez más, aparece
en el capítulo 4, verso 36 del Evangelio según San Juan, cuando dice allí que los que siegan reciben salario y recogen fruto para vida eterna. Ahí está una vez más la palabra salario. En el capítulo 11 y verso 8 de Segunda de Corintios encontramos una vez más la palabra salario, cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios: he despojado a otras iglesias por salario para servir a vosotros. De manera que la palabra salario, según los investigadores, viene del antiguo Egipto, donde los que trabajaban en la mina de sal, cuando terminaban su labor, le daban el valor de lo que se ganaban en sal, y ellos salían y la vendían y tenían el sueldo del día. Eso pasaba también en esta comunidad cuando en las fincas de plátano cortaban los plátanos y a gente ayudando allí a los dueños le daban una cantidad de lo que llamaban plátano de rabiza, y ellos salían y lo vendían, y ese era su sueldo o la paga por la labor que ellos habían realizado en ese día. Entonces, de ahí que viene la palabra salario, de sal, del antiguo Egipto. Pero aquí habla de la paga. El apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, allá en el capítulo 9 y verso 7 en adelante, él dice: ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? Quiere decir que un soldado a su propia expensa tiene que comprar su propia arma, pagar su transporte, comprar su uniforme, ir a la guerra por sí mismo y sostenerse durante la guerra por sí mismo. Es un soldado a su propia expensa. Ningún soldado fue jamás a su propia expensa. Siempre están solventados por el gobierno que lo envía, por el Estado, por el país a quien le sirven. Se encarga de cubrir todos sus gastos. Entonces Pablo, algunos mezquinos que habían en la iglesia de Corinto, él le habla a ellos allí claramente y le dice: ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? ¿Quién planta viña y no come del fruto de ella? Porque así también mandó el Señor. Los que ministran las cosas sagradas participan de ella. Los que trabajan en el templo participan del templo. Y dice más acerca de esto. Y el apóstol Pablo se lo recalca a la iglesia de los Corintios. ¿Qué es lo que más dice el apóstol? Dice: y así también ordenó el Señor los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Dice: pero yo no me he aprovechado de nada de esto para no darle ocasión a los que la buscan, porque prefiero morir antes que nadie quite esta mi gloria. El apóstol está tratando allí por todos los medios de no recibir ayuda de aquellas iglesias, porque tenían gente crítico y que estaban al acecho para cuando algún predicador, ya que los maestros rabinos judíos no recibían paga por su trabajo, por sus enseñanzas. Entonces ellos están al acecho para ver si el apóstol Pablo trata de mencionar dinero, buscar dinero. Y el apóstol Pablo, que estaba guiado por el Espíritu Santo, sabía más que ellos, porque era un intelectual también, a pesar, además de ser un gran predicador, el más grande de todos los tiempos y el mayor escritor del Nuevo Testamento. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Un fenómeno de la obra misionera y un pionero del Evangelio en su tiempo. Pero siempre han habido gente mezquina. En el capítulo 15, por allá por el verso 14 en adelante hasta el 16, el libro de Deuteronomio dice: cuando dé a tu hermano, no sea mezquino. Cuando le dé a tu hermano, es con generosidad que se debe dar. Y el apóstol Pablo de ninguna manera se aprovechó de estas cosas. Y como le dice allí a la iglesia de Corinto, en segunda de Corintios capítulo 11
del verso 9 en adelante, él les dice a ellos, especialmente el verso 11, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos lo material? Pablo en la escala de valores le da mucho más valor a las enseñanzas espirituales que a las cosas que la gente llevaba a la congregación. Porque aquellas cosas son pasajeras, son para esta vida, pero la palabra del Señor son eternas y llevan fruto para vida eterna. Y eso es realmente lo que el apóstol le quiere enseñar aquí a ellos. Le dice a ellos, ya estoy dispuesto, prefiero morir antes de que nadie me quite esta mi gloria en las regiones de Acaya. Habla de todo lo que padeció allí. Le dice a la iglesia de Corinto, cuando tuve alguna necesidad entre ustedes, no le fui carga a ninguno, no fui gravoso a ninguno, sino que lo que necesité lo trajeron los hermanos que vinieron de Macedonia. Entonces, aquí vemos que la paga que habla aquí realmente es el salario que se le daba a un soldado. Y aquí también la palabra nos enseña. En el capítulo 10 y verso 10 del Evangelio según San Mateo, el Señor envía a los discípulos y dice que no lleven nada para el viaje, porque el obrero es digno de su alimento. Aquí no usa la palabra ni paga ni salario, usa la palabra alimento. Le está hablando a ellos que no llevaran nada para que entendieran que debían depender de Él, que lo envió a la misión y que Él supliría todas sus necesidades en el camino del Evangelio que ellos estaban trillando. La otra parte de este verso bíblico dice, del pecado, la paga del pecado. El pecado realmente no es algo que se presenta como inofensivo. Se presenta como un amo que retribuye a la persona por el más mínimo servicio que le da. El que vive en pecado no tiene por qué quejarse de las consecuencias, porque es simplemente la paga de lo que él se ha ganado, lo que él merece. Eso es lo que es el pecado, un amo que esclaviza, pero es un amo que paga fielmente todos los servicios que nosotros los seres humanos le servimos al pecado, lo remunera completamente y lo hace con creces, a veces está con rédito. Entonces, el que vive en pecado no puede quejarse de ninguna manera de las consecuencias del mismo, porque simplemente se le está dando lo que él merece, lo que él ha sembrado. Dice Gálatas capítulo 6 y verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es su siembra, estimado hermano y amigo que me ve y me escucha en esta hora? Debemos saber lo que dice el profeta Oseas, capítulo 7 y verso 8, porque sembraron viento y torbellino segarán. Pero cuando hablo de un tornado, es algo que arrasa con todo. Así es el que siembra viento, el que siembra en pecado, sabe que va a cosechar lo que sembró. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. La otra parte de este verso bíblico nos habla aquí bien claramente, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. El profeta Ezequiel en el capítulo 18 y verso 4 dice, así dice Jehová el Señor, he aquí que todas las almas son mías, tanto la del Padre como la del Hijo son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Esto aquí muerte significa condenación. En el capítulo 5 y verso 28 y 29 del Evangelio según San Juan, allí el apóstol dice, y lo que están en los sepulcros, la hora viene y la hora es cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Los que sembraron en el pecado, eso van a cosechar la condenación.
como dice el profeta Daniel allá en el capítulo 12, verso 2 en adelante. Dice que los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, uno para vida eterna, estos son los salvos, y otro para vergüenza y confusión perpetua. Habla de los perdidos. ¿Realmente usted va a resucitar para qué, estimado hermano y amigo? ¿Para vida eterna o para vergüenza y confusión perpetua? ¿Cuál será la vergüenza? Que habiendo oído el Evangelio aquí en la tierra y oyendo y leyendo la palabra de Dios, usted se hizo realmente el ignorante, se hizo el sordo y no quiso escuchar la palabra del Señor, no quiso aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como bueno y válido para rescatarlo a usted de la vida pecaminosa, como lo ha hecho con todos aquellos que hemos servido al Señor por años y que seguimos en la ruta, sirviendo al Señor. La vida es efímera y pronto pasará, pero tenemos necesariamente, estimado hermano y amigo, tenemos que arreglar nuestra cuenta antes de partir de esta tierra. Como dice la palabra del Señor allá en el capítulo 1 y verso 18 del profeta Isaías. Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová, y si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso solamente lo hace la sangre de Jesucristo. Primera de Juan en el capítulo 1 y verso 7 dice, porque si andamos en luz, como Él, hablando de Jesucristo, está en luz, tenemos comunión los unos para con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el único remedio para la enfermedad del pecado, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por medio de esa sangre nosotros vencemos todos los obstáculos y todos los pecados nuestros son quitados. Ese es el remedio, el detergente que limpia el alma de pecado. La otra parte de este verso bíblico dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. La dádiva. La palabra dádiva viene del término griego charisma, que significa regalo. Y esto se aplica a cosas que se reciben gratuitamente. Lo que Dios hace con nosotros no lo hace por mérito nuestro, lo hace por su gracia y su gran generosidad. No lo hace porque nosotros lo merecemos, sino por pura gracia, no es por obra. Dice Efesios allá en el capítulo 2 y versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. En el capítulo 3 y verso 28 de la Epístola a los Romanos dice, concluimos pues que el hombre es salvo por la fe sin las obras de la ley. Por las obras nadie se justificará delante de Dios, porque falso y verdadero da falso. Y tenemos obra verdaderamente positiva, pero obra también negativa. Entonces nos salvaríamos simplemente por medio de las obras buenas, pero tendríamos que perdernos por las obras malas. Por eso es que a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario podemos nosotros llegar a la salvación. Por lo tanto, la palabra gracia decimos que viene del griego charisma, para los que llevan información, y se escribe así mismo con J, charisma, al igual que la palabra oxonion que citamos al principio para la palabra paga, oxonion, que repito que se usa para describir el sueldo o salario de un soldado. Entonces, aquí nosotros tenemos delante de nosotros la solución al problema. La dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios. La dádiva. ¿De quién? De Dios. El valor que tiene esta dádiva es que es de Dios. Y esa dádiva es la salvación. Es el valor que tiene. Los emperadores romanos solían darle regalos a sus soldados
en los días de su cumpleaños y en el Año Nuevo. Y ellos apreciaban mucho esos regalos porque venían de mano del emperador. Pero aquí tenemos un regalo de mano de alguien que es más grande que el emperador romano. Y ese regalo es Jesucristo. Es Jesucristo, es el que realmente nos da la vida eterna. Es la dádiva de Dios. Es vida eterna, dice la otra parte de este verso bíblico. Eso es lo que dice el verso más conocido de las Sagradas Escrituras. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Se le conoce como el Evangelio en síntesis. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Pero Cristo vino para eso, para salvarnos. En el capítulo 3, verso 26 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, dice, pero vosotros sois todos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe. Es a través de la fe que aceptamos el sacrificio de Cristo y a través de ella entonces tenemos la unión con el Padre por medio de Jesucristo, que es el eslabón perdido. La comunión se rompió en el huerto del Edén, la cadena de comunión cuando Adán pecó. Y esa comunión estuvo rota para con el Padre hasta que Cristo consumó la obra en la cruz del Calvario. Como dice el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 16, lo dice en forma bien clara. Lo dice bien clarito, que el Señor pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. Y también en el capítulo 19 de ese mismo Evangelio, el verso 30, dice allí que Cristo dijo en la cruz, consumado es. Viene de la palabra griega tetelestai, así se escribe como se lee, tetelestai, que quiere decir la cancelación de una deuda. Él canceló la deuda de pecado en la cruz y fue el eslabón que se había perdido, es el que nos une ahora al Padre en la comunión con el Padre a través de Jesucristo. La otra parte de este verso bíblico, la última parte, dice que es en Cristo Jesús. Esta es una expresión favorita del apóstol San Pablo, porque él la usa en todas sus cartas. Aparece esta expresión con la excepción de segunda de Tesalonicense. Es la única carta del apóstol Pablo que él no usa esta expresión favorita de él, que es en Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo, la vida cristiana comienza con la aceptación de Cristo y continúa con Cristo y se perfecciona en Cristo. En Él se perfecciona verdaderamente la salvación nuestra. En Él se perfecciona verdaderamente la comunión con Dios. Es en Él, es en Cristo Jesús. Es la única forma en que podemos tener paz para con Dios. Como dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga ricamente, su hermano Gabriel Beltré, del Concilio de Damasco en la República Dominicana.